Bien, nos encontramos en la avenida 19 de abril de la capital jujeña, más específicamente en la oficina anticorrupción, y ya nos acompaña el fiscal anticorrupción, el doctor Joaquín Millón Quintana. Joaquín, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto. Vos sabés que en mi punto de vista en San Pedro hay mucha expectativa para escuchar tu palabra. Pero primero quiero preguntarte, para que vayamos adentrándonos en el tema y la sociedad sanpedreña conozca, ¿cuál es la tarea específica o cuáles son los puentes o los trabajos que hacen desde la Oficina Anticorrupción? Bien, como es conocido, la Oficina Anticorrupción se creó en diciembre del 2015 y funciona desde que yo ocupo funciones. Fui el primer fiscal anticorrupción de la provincia. Como presidiendo la oficina y representando la oficina, tengo a cargo planificar todo lo que es la política investigativa y preventiva de la Oficina Anticorrupción. Esto significa que la oficina tiene dos grandes funciones: investigar casos de corrupción, investigar casos en donde funcionarios públicos hayan cometido irregularidades que posiblemente computen como casos de corrupción, entre otros delitos penales o violaciones a la ley de ética pública. A su vez tiene la función de entablar políticas preventivas, y sobre esto también nos hemos dedicado bastante el año pasado. Hemos dedicado una buena cantidad de tareas enfocándonos fundamentalmente a la prevención del lavado de activos, que es una práctica común de delitos anticorrupción. La corrupción aparece como el delito precedente o el hecho precedente, y lo que el lavado de activos genera es lograr que se torne menos o antieconómico el delito de la corrupción. En sí misma genera desincentivos a los funcionarios para generar actos corruptos, para realizar actos corruptos. También hemos llevado adelante junto al Tribunal de Cuentas una serie de capacitaciones a funcionarios públicos. Lo hemos hecho recientemente en el Ramal, lo hemos hecho en Quebrada y Puna y también en San Salvador de Jujuy. En 2 semanas estaremos probablemente en Palpalá. La idea era acercar, tender puentes, como vos indicabas, entre este organismo, el Tribunal de Cuentas, y las distintas dependencias y jurisdicciones del Estado, acercarnos a las personas que toman decisiones sobre el erario público, que administran bienes de la ciudadanía, e indicarles cómo deben llevar adelante esta administración de acuerdo a las reglas que el propio Tribunal de Cuentas aplica y la propia Oficina Anticorrupción aplica. Todo esto bajo el convencimiento mutuo tanto del Tribunal de Cuentas como de la Oficina Anticorrupción, que muchas irregularidades o anomalías en la rendición de cuentas, en las contrataciones del Estado, se producen en buena medida por el desconocimiento de los funcionarios y empleados públicos en general de las normas aplicables. La idea nuevamente era acercar este conocimiento y que los funcionarios le pregunten al Tribunal de Cuentas, a la Oficina Anticorrupción, qué expectativas se tienen. Esto del lado en particular de las actividades preventivas. Hemos hecho otro tipo de actividades preventivas también. ¿Cuáles son los mayores logros que ha tenido la Oficina Anticorrupción en ya un poco más de un año de funcionamiento? En primer lugar, hemos puesto en funcionamiento la Ley de Ética Pública, en particular el régimen de declaraciones juradas. Recordemos que en 1986, desde 1986, la Constitución provincial establecía que los funcionarios públicos debían presentar sus declaraciones juradas antes y luego de dejar el cargo. Luego, en 1999, se sancionó la Ley de Ética Pública, estableciendo un régimen particular, estableciendo de qué sujetos debían presentar declaraciones juradas, sobre qué bienes debían recaer. Esta ley tuvo escasísima o nula eficacia práctica. La eficacia práctica que tuvo en concreto implicaba que los funcionarios provinciales, bajo un régimen no regulado, porque esa ley nunca se reglamentó, es decir, no se establecía específicamente cómo debía ser ese procedimiento, presentaban sus declaraciones juradas ante el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas obraba como una suerte de custodio. Esta ley
establecía una autoridad de aplicación denominada la Comisión de Ética Pública, integrada por diversos poderes del Estado. Esta comisión jamás se constituyó, por tanto no había autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública y nadie controlaba el contenido de las declaraciones juradas. En el medio ocurre, en 1994, se sanciona la Constitución Nacional otorgando jerarquía a tratados de derechos humanos, estableciéndose además un procedimiento para otorgar jerarquía supralegal a determinados tratados, entre ellos la Convención para la Lucha contra la Corrupción. Entre sus artículos, esta convención establece que las declaraciones juradas debían ser públicas. La nueva Ley de Ética Pública, reformada junto al momento en que se crea la Oficina Anticorrupción, establece que además de que las declaraciones juradas sean presentadas, los funcionarios, la autoridad de aplicación, es decir, ahora la Oficina Anticorrupción, ya no existe más, esta Comisión de Ética Pública, debe hacer públicas estas declaraciones juradas. Y esto es lo que hemos logrado en un año, recolectar la totalidad de las declaraciones juradas de los sujetos obligados ante la Ley de Ética Pública, hacerlas públicas. Hoy la ciudadanía puede, a través del sitio web de la Oficina Anticorrupción, oa.jujuy.gov.ar, consultar las declaraciones juradas de los funcionarios y empleados públicos actualmente en funciones que debían y deben presentar sus declaraciones juradas. A su vez, la ley tiene una particularidad que exige a quienes hayan sido funcionarios públicos y empleados públicos en los últimos 10 años presentar las declaraciones juradas con una fecha de corte a diciembre, al 31 de diciembre de 2015. Esto hemos tenido también muchísimos avances, hemos hecho un corte, porque imaginarás que el universo es muy grande, en 10 años hemos hecho un corte, y este corte hasta el nivel de secretario, y tenemos un alto nivel de cumplimiento. Solamente resta un 13% de sujetos obligados de los últimos 10 años a presentar. En esos casos, ya luego de una serie importante de intimaciones, tenemos que irnos a la denuncia penal por el incumplimiento de presentación de declaraciones juradas. Esto por el lado, obviamente las declaraciones juradas tienen dos funciones fundamentales: una faz preventiva, porque desincentiva a los funcionarios a enriquecerse ilícitamente, desincentiva a los funcionarios a producir casos de incompatibilidad o acumulación de cargos, pero a su vez tiene una faz o desarrolla una fase investigativa de la Oficina Anticorrupción, que es justamente controlar posibles casos de enriquecimiento ilícito, incompatibilidades, acumulación de cargos, y tiene a su vez una faz también investigativa y preventiva que la ciudadanía desarrolla. Al ser públicas las declaraciones juradas, la ciudadanía puede conocer la complexión del patrimonio, la posición académica de cada uno de sus funcionarios, a su vez qué cargos desempeñan o desempeñaron, y así poder determinarse a incompatibilidades, acumulación de cargos. Es decir, tanto la ciudadanía como la Oficina Anticorrupción desarrollan este control preventivo y a su vez y con fase investigativa que permite el sistema de declaraciones juradas. En el caso de San Pedro, quizás también es emblemático y ejemplifica otro de los aspectos paradigmáticos de la Oficina Anticorrupción en el último año, que ha sido esta investigación en un caso que ha tenido repercusiones nacionales, incluso internacionales, que tiene que ver con esta corrupción estructural en el sistema de viviendas, construcción de viviendas por medio de cooperativas. En particular, en el caso de San Pedro, son una gran cantidad de viviendas las que han sido íntegramente financiadas, y sin embargo no se han terminado, ni siquiera iniciado. Faltan una gran cantidad de etapas. La Oficina Anticorrupción, junto a los organismos de vivienda, recorrimos las diferentes localidades en donde el programa de integración sociocomunitaria desde Nación desembarcó a los distintos municipios, entre ellos San Pedro. Son conocidos en San Pedro el barrio denominado la Tupac Amaru. Hay otras etapas según recuerdo, la zona del Divino Niño o algo por el estilo, pero particularmente en el sector denominado barrio Tupac Amaru, la gente de San Pedro conoce, si se adentra al barrio, lo cual es
en algún sentido difícil, o por lo menos cuando hicimos aquel relevamiento debimos recurrir a la policía y a escuadrones porque nos sugirieron desde el gobierno y la legislatura que concurramos, el gobierno de San Pedro, que concurramos así. Hay una gran cantidad de viviendas que no están terminadas, la situación es un tanto caótica y deplorable, son viviendas que están sin techo. Además de las viviendas que se encuentran terminadas, tienen enormes defectos de construcción que prima facie se pueden observar, fracturas sensibles, hundimiento de los pisos, no tienen un caño que suministra agua a las distintas viviendas, tendidos eléctricos peligrosos, además de ilegales. Y esta es la situación que hemos denunciado oportunamente en marzo del año pasado, en febrero, en un primer momento con el fiscal Miranda, donde la oficina se constituyó como querellante y es denominada hoy la mega causa. Obviamente esta es la causa que más interés ha causado en el público, pero tenemos alrededor de 109 denuncias tramitadas dentro de la oficina, una gran cantidad de ellas tienen un alto estado de avance. Esto incorpora tanto a funcionarios de la administración anterior como funcionarios actuales, todos reciben igual trato ante la oficina. Vos sabés, Joaquín, en el tema específico de San Pedro, es un informe que a mí me llamó poderosamente la atención cuando la Oficina Anticorrupción hace un detalle analítico, ciudad por ciudad, donde se debían construir estas 2.300 y pico de viviendas que están faltando en la provincia de Jujuy y otras tantas que han quedado a medio construir, pero me llamaba la atención dos hechos paradigmáticos. Uno, Libertador General San Martín, donde el faltante, según la investigación realizada por ustedes, era de 76 millones de pesos, y en el caso de San Pedro, 74 millones de pesos, con lo cual solamente se habían imputado el 56% de los fondos que habían llegado, cerca de 300 millones de pesos que habían llegado a San Pedro para la construcción de estas viviendas, que 74 millones de pesos no están. No está en la vivienda, como yo digo, no hay un depósito donde estén acumulados los materiales, ergo significa que esa plata no está. Estas son las cosas que me llaman, digamos, en el informe que ustedes emitieron, digo, mucha plata, estamos hablando de 700 y pico de millones de pesos, pero también me llama la atención de que hoy dos funcionarias que están cumpliendo funciones políticas, como la diputada Mabel Balconte y la concejal Marcia Zagaria, que también están denunciadas dentro del expediente, vaya casualidad, también son de la zona de San Pedro, donde el mayor faltante de vivienda y de dinero está producido ahí. Yo tengo una opinión, si por ahí vos no la puedes dar como fiscal, te entiendo, pero digo, en esta matriz de corrupción, en la administración pública es muy difícil que exista un solo responsable. Yo decía el otro día que no la miren solamente a Milagro Salas, hoy detenida, como la única responsable de esta matriz en Jujuy. Acá hay responsables desde la Nación, funcionarios de la Nación, funcionarios que tuvieron en el gobierno de la provincia, funcionarios municipales que en definitiva fueron, según la operatoria, los que firmaban los cheques sin certificar las obras. ¿Qué opinión, si tenés alguna opinión al respecto? Estamos hablando de una, como vos muy bien lo decís, una matriz delictiva que necesariamente requería la participación de funcionarios de distintos niveles, de esas tres jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, con distinto grado de responsabilidad, y hoy la justicia está deslindando estas responsabilidades. Oportunamente, en tanto la auditoría de la que vos comentás, pudimos acceder solamente hasta el financiamiento a nivel provincial, pudimos denunciar oportunamente a López, este funcionario que fue encontrado meses después arrojando bolsos llenos de dinero en este convento, en esta situación casi que
diría, para un cuento de Humberto Eco o algo por el estilo. Hemos denunciado a Debido oportunamente y a otros funcionarios nacionales. También en nuestra denuncia figuraban quienes estaban a cargo de la unidad ejecutora provincial, que era el lugar que recibía el dinero desde Nación. En particular, los fiscales han imputado a su vez al exgobernador Fellner y otros funcionarios de carteras ministeriales relevantes de ese gobierno, señalando que la creación de la web, de acuerdo al entendimiento del fiscal que instruye la causa, esta web fue creada como un mecanismo defraudatorio más para generar esta matriz que permitía a la organización Tupac Amaru facturar apócrifamente obras que no se financiaban. A nivel municipal se está investigando qué responsabilidad tenían los distintos agentes que debían controlar estas obras. Obviamente la situación en Jujuy era muy particular, digamos, sabemos todos, y yo lo viví en carne propia, que para acceder a los barrios de la organización Tupac Amaru uno debía ingresar con policía, había una orden expresa de sala y grupos, esto ha sido recientemente señalado por una testigo, grupos de seguridad apostados en los barrios, y esto en realidad es bastante conocido por todos los jujeños. Esto no ocurría obviamente en todos los barrios de la Tupac, pero sí en algunos, o en la gran mayoría. Y la orden desde el gobierno nacional, de acuerdo a estos testigos, y de la propia Tupac Amaru, era que los municipios, ni la provincia, ni el propio gobierno nacional, o los agentes del gobierno nacional encargados del control, debían controlar las obras de la Tupac Amaru. Aquí hay un conjunto de responsabilidades, hay que determinar en qué medida era posible controlar, en qué medida era posible denunciar la imposibilidad de controlar, porque a su vez los testigos hablan, y en Jujuy se habla que la organización Tupac Amaru controlaba a su vez la policía, había un estado de impunidad, y cuestiones que son si se quiere, accesorias, digamos, la imposibilidad de la policía de ingresar a los barrios, lo que permitió fue aflorar el narcotráfico adentro de los propios barrios de la organización Tupac Amaru. Y cosas por el estilo. Respecto a la cantidad de fondos, sí, solamente en el programa de integración sociocomunitaria faltan 700 millones de pesos. La oficina se ha encargado de tratar de identificar hacia dónde fueron estos fondos. Y estos son las causas de lavado de activo, las denuncias de lavado de activo que hoy tramitan en la justicia, tratando de identificar estos bienes, entre ellos bienes muebles registrables adquiridos por Milagrosal y su círculo íntimo, a su vez distintos bienes inmuebles que la organización Tupac Amaru y la propia Sal y sus allegados adquirían, bienes que tienen un alto costo en el mercado, sin embargo en los registros notariales no figuran como tales. Y estas han sido las acciones desde la oficina. Hemos recibido con mucha satisfacción una denuncia de la AFIP señalando todo este patrón de corrupción desde que Jujuy, si se quiere, desde muy lejos veníamos hablando, y la AFIP ha confirmado todo este patrón de corrupción que incluía corporaciones privadas aparentemente vinculadas a procesos de lavado de activos. Recordemos que la organización Tupac Amaru anualmente sorteaba alrededor de 20 automóviles. Estos automóviles eran adquiridos según la información que contamos de contado en las compañías automotrices. La organización Tupac Amaru, o quienes contrataban con la organización Tupac Amaru, gozaban del beneficio de no tener que recurrir a los procedimientos normales a los que una empresa recurriría para acceder a una contratación, como una licitación pública. Directamente se contrataba, y esto generaba un enorme enriquecimiento por parte de las empresas. Tremendo, ¿no? Yo te escucho y quiero traerte al inicio de la charla esta medida, cuando vos me hablabas de las medidas preventivas que están haciendo hoy desde la Oficina Anticorrupción con el Tribunal de Cuentas. Pregunto entonces, es conocido
por lo menos obra en mi poder algunas de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, donde hace cargos definitivos a algunos exintendentes de la zona del Ramal. Estoy hablando del exintendente del Libertador, Jorge Ramonale, y del exintendente de San Pedro, entre otros, hablando de Julio Moisés. Cifras millonarias donde se le ha decaído el derecho ya de interponer algún tipo de acción, y el Tribunal de Cuentas lo ha encontrado administrativamente, por lo menos responsable, de fondos millonarios. Digo, con esta situación, con estas resoluciones, ¿tiene competencia la Oficina Anticorrupción, o eso ya depende del fiscal de Estado de la provincia, que es en definitiva el que debe resguardar o requerir la devolución de esos fondos que el Tribunal de Cuentas los ha imputado a estos exfuncionarios? En principio es el fiscal de Estado el que está encargado de ejecutar estos fondos, de hacer los juicios para la ejecución de estos fondos. En los casos, de la manera en que estamos trabajando, al ser un organismo nuevo, de la manera en que un organismo nuevo en el esquema de control de la provincia, de la manera en que estamos trabajando con el Tribunal de Cuentas y con Fiscalía de Estado, es que en caso de ellos advertir prima facie un caso de corrupción, ellos nos envían los expedientes y nosotros iniciamos una investigación. Esta es la manera en que estamos operando. Desde luego todo esto, digamos, el caudal de cargos definitivos a lo que vos mencionás es impresionante. Estamos hablando de millones de pesos y cientos de cargos definitivos. Obviamente la oficina no puede ocuparse de investigar cada uno de ellos, y es labor del fiscal de Estado determinar qué casos pueden ser prioritariamente investigados por la Oficina Anticorrupción, y esta es la manera en que trabajamos. Obviamente, como todo organismo público, trabajamos con recursos escasos, por tanto debemos tener un esquema de prioridad para seleccionar los casos. Ahora, en la oficina no hay ningún caso que haya ingresado por denuncia de un particular, que haya sido archivado o algo por el estilo sin un estudio previo y sin dictaminar específicamente cuáles son las razones. Y las razones son muy claras. Cuando hay intervención de la justicia, en tanto no podemos superponer el accionar de la justicia, no intervenimos, y obviamente cuando no tenemos competencia. Hay otros casos que son archivados en caso de que detectamos, de acuerdo a las indagaciones que llevamos adelante, que no hay responsabilidad del funcionario. Te hago la última, Joaquín, agradeciendo desde ya tu deferencia para el programa. Y esto le pregunto no al fiscal, no al funcionario, sino al usted. ¿Qué sentiste cuando en la televisión nacional mostraban los videos de las cámaras del Banco Nación, cuando algunos personajes ligados a la organización Tupac Amaru retiraban en un caso 14 millones de bolsos, otros 7 millones también, digamos, mostraban todo el procedimiento, cómo con la sola presentación del documento le entregaban los billetes, cómo los cargaban en el bolso, cómo los sacaban del banco en auto? Digo, como jujeño, ¿qué sentiste viendo esas imágenes? Creo que todos los jujeños podemos coincidir en que hay amplios sectores de nuestra sociedad que generacionalmente han sido desaventajados, es decir, que tienen problemas muy serios para acceder a los derechos básicos, vivienda, educación, enfrentan permanentes barreras. Quien ha vivido en Jujuy sabe, quien por lo menos tiene los pies sobre la tierra sabe, que hay sectores muy desfavorecidos en Jujuy. Lo que yo particularmente sentí cuando vi esos videos es entender cómo, o realmente enojarme cómo una organización podía haber parasitado toda esa pobreza estructural que generacionalmente fue aumentando en la provincia. El déficit habitacional fue creciendo, a pesar de que Jujuy es una de las provincias que más dinero ha recibido a nivel nacional en los últimos 12 años para la construcción de vivienda, está en el puesto número 3, y el déficit
se acrecentó. 3 jujeños de cada 10 no gozan de una vivienda digna. Son muchos los hogares que se han quedado sin casas por este tipo de operatorias. Operatorias que básicamente le permitían a un individuo o a un grupo de individuos disponer discrecionalmente de dinero y disponer discrecionalmente de los derechos de un montón de familias. Sabemos que estas familias no accedían a títulos ciertos de vivienda. Sabemos que las condiciones de las vanagloriadas viviendas que se construyen a través de cooperativas no satisfacen los requisitos mínimos, muchas de ellas, para ser consideradas una vivienda digna. Sabemos además que tienen serios problemas para acceder a la luz, al agua, cosas que no se han dicho. La cantidad de dinero que fue utilizada para fines clientelares en esta provincia, y esto era lo que permitía el sistema discrecional, y esto es lo que muestra estos videos, esto es básicamente el retiro de fondos para luego ser administrados para distintos fines, que no eran específicamente, como lo hemos señalado, la construcción de viviendas. Esto para mí como jujeño es tremendo y algo de lo que nos deberíamos preocupar, y creo que la ciudadanía ha empezado a reaccionar. Y creo que la Oficina Anticorrupción en buena medida es un requerimiento ciudadano, es dar respuesta a este problema endémico que era la corrupción en la provincia. Entonces, como hombre de las leyes, como fiscal, entonces, ¿cómo se entiende, Joaquín, que hace algunas horas la jefa de los fiscales de la República Argentina, estoy hablando de Gil Carbó, haya emitido una resolución dictaminando, si ese es el término, de que Milagros Sara debe ser puesta en libertad, porque dentro de su resolución prácticamente habla como que Milagro es una presa política? Es una presa política. Después de lo que vivimos nosotros los jujeños y vos, que tuviste la oportunidad de investigar, esta es la pregunta, digamos, que me surge. Creo que los jujeños en general durante muchos años hemos fallado en poder comunicar la situación que se vivía en Jujuy. La situación que se vivía en Jujuy era gravísima. No solamente estamos hablando de la corrupción estructural que investiga la Oficina Anticorrupción, estamos hablando de ejercicios de presuntos derechos a las protestas, estamos hablando de cortes de calles sistemáticos, la Plaza Belgrano sitiada, asediando la Casa de Gobierno durante 45 días, estamos hablando de cortes de todos los puentes de la ciudad, mecanismos de extorsión al gobierno que permitían la corrupción posterior. Aquí, en este caso de Jujuy, el caso de Jujuy era particular el ejercicio de este derecho a la protesta, como lo llaman los académicos, que me parece no tienen la menor idea de lo que se vivió en Jujuy, parte de responsabilidad nuestra, parte de su falta de oficio de ejercer su labor académica o incluso institucional, como es el caso de Gil Carbó, conociendo el contexto sobre donde se habla. Y esto se aplica no solamente a Gil Carbó, sino a organismos internacionales, ONGs que durante 12 años no pusieron un solo pie en Jujuy para denunciar el estado en que vivía la gente que construía estas viviendas sin ningún tipo de seguridad social, con maltratos psicológicos. Estamos hablando de maltratos físicos serios. Estos maltratos físicos serios son fundamentales para entender por qué está justificada la prisión preventiva en el caso de Sara. Si no entendemos eso, y si Gil Carbó cree que alguien que sistemáticamente ha atentado contra el orden republicano, ha incendiado la Casa de Gobierno, ha sitiado municipalidades, ha tomado el Poder Judicial, no solamente en las calles, sino cooptando voluntades de fiscales y jueces. Si en ese caso no procede la prisión preventiva, entonces la prisión preventiva debería desaparecer, y para ello deberíamos modificar las convenciones internacionales que dan lugar en casos como estos a la prisión preventiva. Creo que hay una falta de responsabilidad completa de todo esto que es la cofradía de los derechos humanos.
Creo que el dictamen de Gils Carbó, hay que explicar a la ciudadanía, no es vinculante para la Corte puede adherir total, parcialmente o no adherir en nada. Es la Corte el máximo órgano jurisdiccional de nuestro sistema jurídico, el que tiene la última palabra y que va a tener la última palabra en dos aspectos fundamentales: si Milagro Sala tiene fueros y si Milagro Sala, la prisión preventiva dictada para Milagro Sala está justificada o no. Y creo que el dictamen del Gils Carbó hace muy poco o hace poca justicia al caso jujeño, y creo que en grandes números los jujeños ya se han pronunciado respecto de esto. Obviamente es la justicia la que debe determinar, pero hay enorme cantidad de pruebas, no solamente de la responsabilidad de Sala por los hechos de corrupción, sino fundamentalmente de esta acción ejercida por Sala e integrantes de la organización ilícita investigada contra los cooperativistas que con muy poca dignidad, producto de esta matriz de corrupción, llevaban adelante los trabajos que Sala les requería, que incluían en las marchas a las que Sala les requería, porque si no se les cortaba el trabajo. Joaquín, muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Usted lo vio, usted lo escuchó. Era la palabra más buscada para toda la ciudadanía y la comunidad de San Pedro del Mula. El fiscal anticorrupción, el doctor Joaquín Millón Quintana.